Bien, el día de hoy seguimos continuando con la clase de metodología de la investigación científica. En ella nosotros estábamos hablando del conocimiento. ¿De dónde parte el conocimiento? ¿De dónde surge el conocimiento? El conocimiento surge de los fenómenos que nosotros vemos en la naturaleza, la manera como se comporta un fenómeno. También observamos que estos fenómenos no son sociales, económicos, políticos, culturales, científicos, etc. Los fenómenos son un conjunto de formas, ¿no? De ideas, de pensamientos, de abstracciones que se dan dentro del ser humano. Porque el ser humano siempre se pregunta cómo apareció el universo, cómo surgió el hombre. Entonces, el conocimiento nos permite analizar, deducir, ¿no? Cuantificar ese fenómeno que se presenta en en un medio social, cultural, científico, ¿no? Político. Entonces nos ayuda a entender el conocimiento. ¿Y quién nos da el conocimiento? Desde que nacemos, aprendemos a conocer. Entonces hay diferentes formas de aprendizaje del conocimiento. En las formas de aprendizaje hay el aprender, o sea, coger, tomar, y el aprender, receptar una información científica. A partir de ese proceso, les decía en la clase pasada, que nosotros debemos de saber reconocer lo que es una cantidad y lo que es una medida. ¿Sí se acuerdan, verdad? Entonces, en la cantidad nosotros tenemos, por ejemplo, 100 centímetros. 100 es el número, y centímetro es la unidad, ¿no? A partir de ese fenómeno, nosotros podemos entonces colegir que los números tienen una posición. Perdón, no tienen una posición. Los números tienen una diferencia. Los números pueden ser reales o ideales. Entonces los científicos que han estudiado el comportamiento del número dicen que el número es ideal. Es la idea que tiene uno del número. Por ejemplo, aquí en la pizarra que yo me he puesto aquí atrás, yo les escribo un número, ¿sí ven la pizarra? Sí, profe. ¿Qué número es ese? El 10. El 10, ¿no? Ahí está 10, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Sí lo ven todo, ¿no? Sí, 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 profesor. profe. El número es real. Ahí está el número. No. No. Oh. Ya. Entonces, esa es la parte ideal. La idea de que nosotros tenemos el número. Cuando nosotros multiplicamos 4 por 4, 16, mentalmente, esa es la idea que tenemos del número. De ahí que los números son ideales. Cuando ustedes formulan cloruro de sodio, ¿dónde están los números ahí? No están, ¿verdad? No hay. Pero nosotros ya sabemos que hay un equivalente de cloro y un equivalente de sodio, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces nosotros ya tenemos que los números son ideales. Y también asimismo, nosotros cuando vemos un fenómeno que dice, eh, eh, hay un fenómeno que ahorita está haciendo frío, ¿no? Pero también llueve. ¿Y por qué lloverá? ¿Cuál será el factor de que llueve? Entonces uno dice, ah, todavía estamos en invierno. Otros dicen, es un calentamiento global. Otros manifiestan que puede ser el clima está loco. ¿Ya? Son conjeturas que el ser humano todos los días se formula y se forma para poder dilucidar un problema, para darle una explicación al problema. En la metodología de la investigación científica, nosotros vamos a dar una explicación al problema para poder entender el origen y los fenómenos posteriores que se van a dar. En el caso de todos ustedes, van a hacer investigación científica. La investigación científica no es fácil, tiene su complicación, pero para eso nosotros tenemos que saber, ¿no?, los orígenes de ese conocimiento. Los orígenes del conocimiento surgen cuando surge la filosofía.
La filosofía es la madre de la ciencia. Ella nos explica, nos va dando explicaciones lógicas sobre los fenómenos como se han ido apareciendo. Cómo el hombre surgió, cómo los romanos, que eran una cultura de avanzada en la lucha de sus pueblos, que conquistaban pueblos, ¿no? Después vinieron y fueron desplazados por otros pueblos, ¿no? Entonces, esos fenómenos nosotros tenemos que saberlos entender, darles una explicación, porque si no le damos una explicación, nosotros hacemos, como ustedes ocurren, el copy y pega. Hacen el copy y pega, ¿verdad? Ni saben qué es lo que dice, pero ya lo pegaron ahí. Ya el profesor que se entiende y vea qué es lo que yo quiero decir. Entonces, desde ahora, cuando copiemos y peguemos, primero observemos, ¿no? Primero, empecemos con los ojos, miramos. Empecemos con nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una computadora adentro, ¿no? Procesa la información y de esa información saca un principio inicial. Es como, por ejemplo, nosotros tenemos un libro, y yo les digo, cojan del libro, lean una estrofa, díganme la idea principal. ¿Ya? Asimismo, cuando nosotros vemos un artículo científico, leemos una estrofa y vemos la idea principal. No es que cogemos, copiamos todo eso y ¡pum! Lo pegamos acá. No, no, no. Yo que soy tutor de titulación, con mis estudiantes que ahora ya son egresados, son profesionales, yo les he exigido de que sean lo concreto en el copy-paste. Pueden parafrasear, pero también hay que citarlo. Pues bien, y les decía que el conocimiento surge de la filosofía. En la filosofía nosotros tenemos un sinnúmero de ciencias esenciales, ¿no? Que nos permiten entender. Y de ahí surge la ciencia. Entonces la ciencia es el conjunto de conocimientos previamente adquiridos. Porque todos ustedes, y incluyo también yo, aprendemos todos los días. Siempre estamos aprendiendo. Desde que nacemos hasta, hasta, hasta cuando se reproducen y luego viene la etapa de la muerte, ¿verdad? Siempre está aprendiendo el individuo. El ser Profe, humano siempre aprende. Dime. hay dos personas escribiendo que están esperando que los admita. Ya, estudiante, para la próxima no me interrumpa cuando un estudiante tiene, solamente disculpe, ¿no? Con la mano nomás me dice, entonces yo ya sé que alguien, aquí le puse ya todo, admitir todo. Puede ser que ya la plataforma no aguanta, ¿no? Pero están emitidos todos. Tengo 55 participantes en la reunión. A ver, está ingresando Joan Mascote. Por Mascote, ¿qué usted dice, no? Estudiante Marcelo. Prenda el micrófono. Aquí dice Jack Bell y Mayito Aguilar, no sé quiénes serán. Hola, soy yo, Mayerlin Aguilar. Tenía problemas de micrófono. Sí, ese día a la clase de física de usted tampoco pude ingresar. Salía que yo estaba en sala y no podía ingresar, que usted no me admitía. Es que te digo que están emitidos. Hay emitido 56. 56 participantes. Sí, profe, disculpe, ya pude ingresar, ya. Yo dejo abierta la sala. Yo dejo abierta la sala para que ingresen. Así como en clases normales. Ustedes ingresaban a la hora que ustedes le dan. Aguilar tiene experiencia en eso. Bueno, continuamos. Entonces, en este conocimiento, que es producto de la ciencia, en la ciencia nosotros nos formamos como hombres y mujeres de ciencia. Y al formarse como seres humanos en la ciencia, nosotros tenemos que hablar que el ser es uno solo. No es lo mismo ser que pensar. El ser es un sujeto que aprende y el pensar es un proceso de movimiento. Ahora bien,
En esta línea del aprendizaje, nosotros tenemos que saber entender. Disculpen un ratito que voy a darles pantalla, que voy a abrir voy a abrir una diapositiva que la tenía por aquí. Bien, sí alcanzan a observar la diapositiva de aquí, ¿no? No, profe. No alcanzan a observar. No se ve. No fue nada. No, profe, no se puede visualizar. Ahí. No. No, profe. No, profesor. No, profe. Ya, un ratito. Ahora sí, ¿no? Ahí sí, Sí, profesor. ahora sí. Ahí sí. Bien. De acuerdo a esos conocimientos, hubieron varios pensadores acerca de este fenómeno del conocimiento. Entonces, bien, vamos a estudiar en todo caso el origen del conocimiento. Quería demostrarles lo que decía Mario Bunge acerca del proceso del conocimiento, que es una estrofa pequeña, pero no la puedo pasar. A ver, ahora sí. Dice Mario Bunge que el proceso creador de la ciencia arranca del reconocimiento de problemas y culmina con la construcción de teorías. Los problemas son el muelle que impulsa la actividad científica y el nivel de investigación se mide por la dimensión de los problemas que maneja. Eso es un pensamiento de Mario Bunge, un filósofo que muchos educadores lo proclaman cuando hacen sus estudios teóricos de la educación. Entonces él habla concretamente de que nosotros vamos a resolver problemas y que también a partir de problemas vamos a modificar el fenómeno. ¿A través de qué maneras o de qué variables nosotros podemos resolver un problema? Primero nosotros lo que tenemos que hacer es observar el fenómeno tal como está establecido y de acuerdo con ello ir dando las pautas necesarias para poder resolver el problema. Y para poder resolver el problema nosotros tenemos el origen del conocimiento. Intervienen tres elementos. Un sujeto que quiere conocer, o llamado sujeto cognoscente, un objeto de estudio, que es el objeto del conocimiento, y tercero, el conocimiento. Ahora bien, ¿cuál es el sujeto? Todos ustedes son el sujeto. ¿Cuál es el objeto de estudio? Por ejemplo, el objeto de estudio sería que ustedes ven una plantita, como en el caso del COVID, mucha gente consumía, ¿no?,
de manera arbitraria, consumía la planta llamada nin. ¿Ya? Esa planta la hacían en infusión y de esa plantita tomaban unas 3 cucharaditas todos los días. En realidad, esa plantita tiene unos principios activos. Yo vivo cerca de una calle. Unos principios activos que tienen unas sustancias químicas, ¿no?, que son perjudiciales para el hígado. Son hepatotóxicas. Entonces, la gente, el vulgo, tomaba agua de nin. A futuro van a tener problemas de hígado y de riñón. Ahorita todavía no se les presenta, pero a futuro con el fenómeno de contrarrestar el COVID, o el coronavirus, o el COX-10, COX-SAR-2, SAR-2, ¿no? COX-SAR-2, se ingerían todo tipo de cosas. Ingerían hasta cloro, agua oxigenada, pero se tomaban, o sea, la gente en la desesperación por la enfermedad. Entonces, mira, ahí tenemos un fenómeno. Ese es un objeto, ese es un problema. ¿Quién puede resolver ese problema? Es el sujeto, ¿no? Porque quiere conocer las ideas principales de ese objeto. Pero ¿cómo recurre a conocer? A través del conocimiento. Y el conocimiento es dado cuando ustedes se van formando en los diferentes semestres para lograr ir logrando, de dicha con transmitir, van logrando con estos fundamentos, con estas bases científicas, van logrando una explicación científica acerca de ese problema. ¿Sí? Por lo tanto, ese es el ejemplo. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el objeto? Y el conocimiento. El sujeto cognoscente, como dice aquí la expresión, es el sujeto que busca saber o conocer, que es lo que nosotros estamos estudiando, que entra en contacto con el objeto del conocimiento a través de sus sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Ojos, ¿no? Oídos, el tacto, ¿no? Otro, unas violetas, reyes también entran. Luego sus percepciones, las percepciones son procesadas, ¿no?, mentalmente. Al razonarlas se forman, ¿qué cosas? Imágenes, conceptos, deducciones. ¿Que son qué cosas? Abstracciones de la realidad. ¿Sí? Y ustedes se van a formar como los científicos y para eso tienen que saber analizar para poder fundamentar lo que tienen como objeto. El proceso concluye a conformar las propias ideas con la realidad objetiva. Por lo tanto, el proceso mental es subjetivo porque no puede verse, sentirse, tocarse, olerse, oírse, ni manipularse. Hay objetos que no los podemos ver. Nos imaginamos que son así. ¿Sí? Como por ejemplo el caso del arco iris. Ese es un objeto. Alguna gente dice que el arco iris tiene un inicio y un final. En el inicio hay una luz y en el final hay oro. Yo no sé. Ese es un objeto que tenemos que conocer. Y ese yo en física se los voy a explicar. Ese fenómeno físico del arco iris. Por lo tanto, en el objeto del conocimiento también incluye la materia, el universo, la Tierra, los seres del universo, pueden ser objetos de conocimiento. Existen dos posturas diametralmente opuestas para llegar al objeto de conocimiento, y aquí tenemos dos tendencias filosóficas que son el materialismo y el idealismo. En el materialismo
se utiliza el materialismo dialéctico, ¿no? Que nos permite entender y explicar un fenómeno. Mientras que el idealismo solamente es estructurado por las ideas del hombre, ¿no? Se sujeta en base a algunos tipos de conocimientos. Uno de ellos, por ejemplo, es el conocimiento empírico. Y ahí nosotros ya vamos a ver qué es el conocimiento científico y qué es el conocimiento empírico. Profe, disculpe que lo interrumpa. Ya falta poco para que termine la clase porque mejor que le avise para que tome lista. Ya, gracias. Entonces, ¿el conocimiento qué cosa es? Es la facultad de conocer. Es parte de la práctica individual y social del hombre. Esta praxis necesita una actividad mental, ¿no? Miren que todo lo estamos haciendo a través de nuestro proceso mental, en donde el hombre, como la naturaleza, se diferencia de esta como objeto conocido, pudiendo modificarlo o modificarse. Bien, hasta ahí la clase de estudiantes. Y entonces vamos a empezar a tomar lista. ¿Algún estudiante que tenga alguna pregunta? Buenas tardes, profesor. Una consulta. ¿Quiere? Sí, respecto a la asistencia. Nosotros también tenemos que ponernos asistencia en la página de aquí a nuestro perfil de metodología. Hay como un link que sale asistencia. Sí, si ustedes pueden ponerlo ahí, voy a intentar agregarlo yo, ¿no? Déjenme ver cómo Sí, porque estaba intentando, pero no se puede. Entonces, por claro, eso es que está protegido. ya, profesor. Gracias.